Hola, 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 hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas positivas. Yo estoy aquí, más que lista para compartir con ustedes algo que estoy segura los va a emocionar, a despertar recuerdos y, por qué no, a hacer suspirar. Hoy, como ya habrán intuido por el título y la introducción, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, esas producciones que nos han conquistado el corazón, nos han hecho reír, llorar y, sobre todo, nos han hecho creer en el poder del amor y la pasión. Y es que, a quien no le gusta un buen drama, una historia de amor épica, con personajes complejos y situaciones que nos mantienen al borde del asiento. Yo soy fan número 1. Pero hoy, en particular, vamos a centrarnos en un momento, un instante, una escena que, en mi opinión, es un hito en la historia de las series turcas, el inolvidable abrazo entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ese abrazo, ¡ay, Dios mío! Solo con mencionarlo, se me eriza la piel. Si eres fan de Erkenci, seguramente sabes exactamente de qué estoy hablando. Si no lo eres, prepárense, porque van a descubrir algo grande. Hoy vamos a desmenuzar ese abrazo, vamos a analizarlo en detalle, vamos a revivir las emociones, y vamos a entender por qué incluso hoy en día, sigue siendo un tema de conversación, un momento que sigue moviendo corazones y encendiendo pasiones. Vamos a sumergirnos en la historia, en los detalles de la serie, en las reacciones de los fans, en la química entre los actores. Prepárense para un viaje emocional. Prepárense para derretirse. Pero antes de que sigamos y para que no se pierdan nada de lo que viene, quiero recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se arrepentirán, se los aseguro. Aquí encontrarán análisis, noticias, chismes, reseñas, y todo lo relacionado con el apasionante mundo de las series turcas. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Es gratis y me ayudarán muchísimo. Y ahora sí, comencemos. Para comprender la magnitud de ese abrazo, su impacto, su resonancia, es crucial que nos remontemos a la serie que los unió, Erkenci. Esta comedia romántica turca, emitida originalmente en 2018 y 2019, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La historia, sencilla pero encantadora, nos presentaba a Sanem, una joven soñadora, ingeniosa y con un espíritu libre, que aspiraba a convertirse en escritora. Por otro lado, teníamos a Kandibit, un fotógrafo de renombre, aventurero, rebelde y con una belleza que dejaba sin aliento. Sanem y Can, interpretados magistralmente por Demet Özdemir y Can Yaman, respectivamente, se conocen en el mundo de la publicidad, donde Sanem comienza a trabajar en la empresa de Can. A partir de ese momento el destino los une y los sumerge en una serie de enredos, malentendidos, secretos y, por supuesto, un amor arrollador que va creciendo y evolucionando a medida que avanza la trama. Desde el primer episodio, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue innegable, evidente, palpable. Era de esas cosas que se notan, que se sienten, que trascienden la pantalla y que atrapan al espectador desde el primer momento. La conexión entre ellos era intensa, genuina, y se transmitía a través de miradas, gestos, sonrisas. Era algo que no se podía fingir. Y esa química, esa conexión, fue sin duda uno de los pilares del éxito de la serie. Erkenci nos regaló momentos de alegría, de diversión, de romance, pero también de drama, de angustia, de desesperación. Los personajes se enfrentaron a desafíos, a obstáculos, a situaciones que ponían a prueba su amor y su fortaleza. Y en medio de todo eso siempre la chispa entre Can y Demet era el hilo conductor, el motor que mantenía a los fans pegados a la pantalla, ávidos de saber qué pasaría con ellos. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, un éxito rotundo no solo en Turquía, sino también en países de Europa, Latinoamérica, Asia. La historia de Sanem y Can, su amor, sus luchas, sus sueños, resonaron en millones de personas, que se identificaron con los personajes, con sus emociones, con sus anhelos. Y gran parte de ese éxito, como ya mencioné, se lo debemos a la increíble actuación de sus protagonistas y a la palpable conexión que tenían. Y llegamos al momento cumbre, el momento por el cual nos reunimos hoy, el abrazo. A lo largo de la serie, hubo muchos abrazos entre Can y Sanem. Abrazos de consuelo, abrazos de celebración, abrazos de alegría. Pero este fue diferente. Este fue especial. Este fue el abrazo que resonó en todo el mundo, el que se grabó en la memoria de los fans, el que aún hoy,
cuando lo vemos, nos pone la piel de gallina y nos hace suspirar. Este abrazo, señoras y señores, no fue solo un gesto físico. Fue mucho más que eso. Fue la culminación de una serie de emociones, de sentimiento. De momentos compartidos. Fue la expresión máxima del amor, de la pasión, del perdón, de la esperanza, de la desesperación. Fue un abrazo que lo decía todo, sin necesidad de palabras. La escena en sí se produce en un momento crucial de la historia. Sanem y Can están pasando por una de esas crisis que suelen poner a prueba las relaciones, una de esas tormentas emocionales que parecen que van a separarlos para siempre. Había malentendidos, secretos, mentiras, intrigas. Todos esos ingredientes que lamentablemente suelen complicar las relaciones en las series turcas, y en la vida real también. La situación entre ellos es tensa, dolorosa. La desconfianza se ha apoderado de sus corazones. El futuro incierto. Y en medio de esa tormenta, en medio de ese caos emocional, llega el reencuentro. Y ese reencuentro, ese reencuentro. La tensión se corta con un cuchillo. La atmósfera es densa, pesada. La escena es sencilla, en apariencia. Can, con su mirada penetrante, con su andar característico, con sus gestos que enamoran, busca a Sanem. La busca desesperadamente. Necesita verla, necesita saber que está bien, necesita saber que la ama. La encuentra. Y lo que sigue es pura magia. Se acercan lentamente. La cámara captura cada movimiento, cada gesto, cada expresión. Se miran. La mirada de Can es intensa, llena de dolor, de arrepentimiento, de amor. La mirada de Sanem, llena de tristeza, de dudas, pero también de esperanza, de anhelo. Y, de repente, se abrazan. Un abrazo que no es solo un abrazo. Es un abrazo que lo dice todo. Un abrazo que transmite el amor que sienten, el dolor que han experimentado, el perdón que se ofrecen, la esperanza que los impulsa. Un abrazo que de alguna manera resume toda la historia, todos los obstáculos que han superado, todos los sentimientos que los unen. Un abrazo que trasciende la ficción. Un abrazo que traspasa la pantalla y llega directamente al corazón del espectador. Un abrazo que nos hace sentir lo mismo que sienten los personajes. Un abrazo que nos hace creer en el amor verdadero, en la capacidad de perdonar, en la fuerza de la esperanza. Y aquí viene lo interesante, ese abrazo no solo transmitía las emociones de los personajes, sino también, y esto es algo que creo que es fundamental para entender su impacto, las emociones que sentían los actores en ese momento. Y es que la forma en que Can Yaman y Demet Özdemir se abrazaron, wow. No era solo una actuación. Era mucho más que eso. Se sentía real. Se sentía auténtico. Se sentía genuino. Se sentía derretidor. La forma en que él la estrechaba contra su cuerpo, la forma en que ella se aferraba a él, la forma en que sus cuerpos se fundían en un solo ser, era como si el mundo se detuviera. Era un abrazo que trascendía la ficción, que trascendía la serie. Era un abrazo que provenía del alma. Esa escena, ese abrazo se convirtió en un fenómeno viral. Vídeos, capturas de pantalla, GIFs, memes, todo el internet se rindió ante ese abrazo. Las redes sociales explotaron. Los fans de Erkenci y de las series turcas en general compartían sus reacciones, sus opiniones, sus emociones. El abrazo se convirtió en un símbolo, en un icono, en un momento que se ha quedado grabado en la memoria colectiva. Y no es para menos. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era algo inexplicable, algo que solo se puede sentir, algo que solo se puede percibir. Era como si dos imanes se atrajeran, sin poder resistirse. Era como si sus almas estuvieran conectadas. Era como si estuvieran destinados a estar juntos. Pero, ¿qué hizo que este abrazo fuera tan especial? ¿Qué lo convirtió en algo más que una simple escena de una serie? ¿Qué hizo que este abrazo trascendiera la ficción y se convirtiera en un momento icónico? La respuesta, en mi humilde opinión, reside en varios factores que, combinados, crearon la magia. Primero, la interpretación impecable, magistral, de Can Yaman y Demet Özdemir. Ellos lograron transmitir la angustia, la pasión, la desesperación, el amor, el perdón y la esperanza que sentían sus personajes de una manera tan creíble, tan real, tan profunda, que nos conmovieron hasta lo más profundo de nuestro ser. Lograron que nos identificáramos con ellos, que sintiéramos lo que ellos sentían.
Lograron que nos enamoráramos de ellos, de su historia, de su amor. Su química, su conexión, se palpaba en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra. Y en ese abrazo, todo eso explotó. Segundo, la dirección de la serie, que supo capturar la intensidad del momento y crear una atmósfera que nos envolvía por completo. La iluminación, la música, la cámara, todo estaba perfectamente sincronizado para intensificar las emociones y para sumergirnos en la historia. La dirección supo elegir los ángulos, los movimientos de cámara, los planos que mejor reflejaban la tensión, la pasión, el dolor y el amor de los personajes. Supo crear una atmósfera mágica que nos transportó a ese momento, a ese lugar, a esa situación. Tercero. Y quizás lo más importante, la química real que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir. Esa conexión, esa atracción, esa complicidad que se sentía entre ellos era innegable. Se notaba que se llevaban bien, que se entendían, que se apoyaban. Y eso sin duda se transmitía a través de la pantalla. Esa química, esa conexión, fue la chispa que encendió la llama de la serie. Fue lo que hizo que los fans se enamoraran de la pareja protagonista. Fue lo que hizo que ese abrazo fuera tan especial. Y por supuesto, no podemos olvidar el contexto. La historia de amor entre Can y Sanem, el desarrollo de sus personajes, las situaciones que habían vivido, todo eso contribuyó a que ese abrazo fuera tan significativo, tan emotivo, tan impactante. Se rumoreó mucho y aún hoy se rumorea sobre una posible relación sentimental entre Can Yaman y Demet Özdemir fuera de la pantalla. Los fans, por supuesto, soñaban con ello, deseaban que esa magia, esa conexión, trascendiera la ficción y se convirtiera en realidad. Y aunque nunca se confirmó nada de manera oficial, lo cierto es que la conexión entre ellos era evidente e innegable. Las miradas cómplices, las sonrisas, los abrazos, las fotos, todo alimentaba la fantasía, todo alimentaba la esperanza de los fans. Después de Erkenzikus, ambos actores continuaron sus carreras con mucho éxito. Can Yaman se convirtió en un ícono a nivel internacional, protagonizando series como Dolunay, en la que también demostró su talento actoral y su capacidad para conectar con el público, y By Jane, donde compartió pantalla con una nueva compañera y consolidó su fama. Actualmente Can se encuentra trabajando en proyectos internacionales, demostrando que su talento y su atractivo han traspasado fronteras. Demet Özdemir, por su parte, siguió brillando en producciones como Doğduğun Ev Kaderindir, una serie basada en hechos reales que profundizó en temas como la infancia y el destino, y Sen Kimin le Danse Ediyorsun, donde exploró su faceta actoral y su talento para la danza. Demet ha seguido cosechando éxitos, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos. Recientemente Demet ha participado en proyectos que la han llevado a experimentar con géneros diferentes y a explorar nuevos desafíos actorales. Y aunque sus caminos tomaron diferentes rumbos, ese abrazo, ese momento mágico, siempre quedará grabado en la memoria de los fans, en la memoria de aquellos que creyeron en el amor de Sanem y Can. Y es que ese abrazo no solo representa un momento icónico de una serie, sino que también simboliza la magia que puede surgir entre dos actores que conectan de manera especial. Es un recordatorio de que la actuación puede ser mucho más que simplemente decir un guión, que memorizar diálogos y cumplir con un trabajo. Puede ser una experiencia intensa, emotiva, que nos toca el corazón y que nos hace sentir vivos. Puede ser una conexión que trasciende la ficción y que crea algo único, algo especial, algo inolvidable. Ese abrazo nos enseñó que el amor, la pasión, la esperanza, el perdón, la desesperación, pueden ser transmitidos a través de un simple gesto. Nos enseñó que una mirada, un abrazo pueden decir más que 1000 palabras. Nos enseñó que a veces el silencio es la mejor forma de expresar lo que sentimos. En los comentarios de los vídeos y publicaciones relacionados con este abrazo, los fans expresan su nostalgia, su emoción, su deseo de que en algún momento Can y Demet vuelvan a compartir pantalla. Muchos afirman que la química entre ellos es insuperable, que nadie ha logrado crear una conexión tan fuerte con ellos como lo hicieron el uno con el otro. Y yo personalmente entiendo completamente esa nostalgia. Entiendo esa emoción. Porque honestamente a mí también me encantaría verlos juntos de nuevo. La química entre ellos es algo que no se puede replicar, algo que es único y que sin duda, dejó una huella imborrable en el corazón de los fans. Y no nos olvidemos de la importancia de la música en ese momento. La banda sonora de Erkenzikus acompañaba a la perfección esa escena. La melodía, la letra, la instrumentación,
Todo contribuía a intensificar las emociones y a crear una atmósfera mágica, romántica, inolvidable. La música en ese momento se convirtió en un personaje más de la historia, en un elemento que nos permitía sentir aún más intensamente lo que sentían los personajes. La música, en particular, lograba resaltar las emociones y crear una atmósfera perfecta para este tipo de escenas. La elección de la banda sonora fue fundamental para el éxito de la escena del abrazo y para la serie en general. Así que si no has visto esa escena, no esperes más. Busca en YouTube, en las plataformas de streaming, busca Erkenzicus, y en particular, busca El abrazo. Prepárate para derretirte, prepárense para ser testigos de la magia de la televisión turca, de la química inigualable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense para sentir, para emocionarse, para suspirar. Prepara los pañuelos, porque te aseguro que los vas a necesitar. Para concluir, ese abrazo fue un punto de inflexión en la serie, un momento que catapultó a Erkenzicus al estrellato. Fue un momento que demostró el poder de la conexión humana, la capacidad del amor para trascender la ficción y para tocar nuestros corazones. Fue un abrazo que nos hizo creer en el amor, en la pasión, en la magia, en la esperanza, en el perdón. Fue un abrazo que nos regaló un instante de felicidad, un momento que atesoraremos para siempre. Y bueno, ¿qué les pareció el vídeo de hoy? Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. ¿Qué opinan ustedes de ese abrazo? ¿Creen que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue algo especial? ¿Cuál es su escena favorita de Erkenzicus? ¿Qué otras series turcas les han emocionado tanto? Me encantaría leer sus comentarios. Cuéntenme sus opiniones, sus recuerdos, sus emociones, todo lo que quieran compartir. No se queden con nada. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Aquí seguiremos analizando, comentando, debatiendo sobre el fascinante mundo de las series turcas. Y activen la campanita para no perderse ninguna novedad, para estar al tanto de todo lo que ocurre en este universo de amor, drama y pasión. Es la mejor forma de estar conectados. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y por cierto, no olviden seguir soñando. Porque como nos enseñó Sanem, la vida está llena de magia y de oportunidades, solo hay que saber verlas y aprovecharlas. Hasta la próxima.